diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida, amor, la fuente de vida a mi vida. Sara, mujer de la Biblia. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Su carácter, hermosa como para atraer a algunos gobernantes del mundo antiguo, podía ser de carácter fuerte y también celosa. Sin embargo, a Sara se la consideró una esposa leal que hizo lo correcto y no se entregó al miedo. Su dolor, el haber permanecido sin hijos durante la mayor parte de su vida. Su gozo, haber dado a luz a Isaac, el hijo de la promesa, a la edad de 90 años. Sara, mujer de Abraham. Por fe Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir. Hebreos 11:11. Sara es la primera mujer que nos demuestra fe y obediencia a su esposo. No sabemos qué clase de mujer era Sara, como hija en su casa o como doncella, pero se nos presenta ya como la mujer de Abraham, y así permanece en la Biblia. Se nos presenta la vida de una mujer como era en aquellos días, una vida de negación personal para las mujeres. El ministerio de la fe se realiza en su corazón. Como esposa de su marido, cumple todos los requerimientos de los preceptos divinos. En el paraíso, Dios había dicho que la voluntad de la mujer debía ser sometida a la de su marido, y Sara busca su satisfacción en la obediencia a esta orden. Cuando Dios se apareció a ella y a Abraham y les dice que el hijo nacerá de su matriz, ella lo duda, persiste en colocar la promesa sobre el hijo de Agar. Por ello se ríe, y a pesar de su risa incrédula, sin embargo, acepta finalmente la esperanza de que el Mesías saldrá de su seno. Dios la fortalece y hace que su fe crezca. Su fe fue recobrada por fe, se pasó de ser Saraí a Sara. Sigamos hoy su ejemplo y anímate a ser parte de las mujeres extraordinarias. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida. Un saludo especial para ustedes, mis amados. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro maravilloso estudio bíblico Maná. Estamos desarrollando una serie. Nunca jamás, nunca será demasiado tarde. Cuando Dios usa personas imperfectas. Tremenda palabra. Y hoy vamos a llegar a nuestra última parte de la serie. Y la vamos a terminar con la vida de Sara. Tremendo banquete espiritual el que el Eterno nos tiene para hoy. Vamos a darle un estigma a Sara para ver cómo termina esa Sara en el llamado del Eterno. La Saraí incrédula y la Sara que Dios usó. Esa Saraí incrédula que el Eterno tiene sobre la vida espiritual del creyente es la que el Eterno va a usar para sus propósitos. Cada vez que yo veo la vida de Sara me confronta mucho, pero cada vez que veo la vida de Saraí entiendo más el propósito del Eterno. Déjame llevarte a una experiencia de esta semana. Este día nosotros vamos a hablar acerca de los fracasos.
de lo que puede haber sido un fracaso para ti o de lo que pudo haber sido un fracaso para muchas personas. ¿Qué es lo que sucede antes de poder experimentar el perdón del Eterno? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el proceso para encontrar perdón? Yo voy a llevarte al Salón de la Fama de la Fe en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el verso 8 al 12. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, porque habló como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por la fe también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Tremenda palabra la que el Eterno nos está dando. Fe. Es que hablar de fe en el conocimiento y hablar de fe de la emuná en la parte espiritual son dos cosas completamente diferentes. Déjame decirte algo. Si alguna vez tú has entendido la esterilidad, necesito que vayas al antiguo Medio Oriente para que entiendas lo que es la cultura de la esterilidad en ese tiempo. Esa cultura de la esterilidad marcaba a la mujer como algo muy duro, no como el día de hoy que la mujer decide ser estéril o es estéril y nadie le importa. No, en ese tiempo del antiguo Medio Oriente una mujer estéril era como una maldición. Pero veamos por qué el Eterno parece que se hubiera tardado, porque el Eterno nunca se tarda. El tiempo del Eterno es el tiempo perfecto de Él, el kairos de Él. Cuando nosotros vemos que la vida de Sara pasó tiempo sin haber concebido bebé, es cuando nosotros necesitamos aplicar el término de la fe, de la emuná, ¿verdad? Durante este día, yo quiero que tú encuentres una planta en tu patio o en tu lugar cercano, o una planta que se esté muriendo. Y haz todo lo posible en este día por restaurarla. Por ejemplo, utiliza fertilizante, asegúrate que tenga agua, colócala al sol, traspásala si fuera necesario. ¿Por qué quiero que hagas esto? Porque mientras que tú vas caminando en este día en la fe, vas a ver que algo puede suceder cuando tú le colocas cuidado a algo o a alguien que necesita vida. Vamos a seguir y vamos a entenderlo a través de la palabra, la promesa que quiero que hoy tengas en tu vida. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Ruach, del Espíritu de Dios. Eso está en Romanos capítulo 15, verso 13. ¿Alguna vez en tu vida has confrontado la esterilidad espiritual? ¿Sabes qué es la esterilidad espiritual? ¿Alguna vez te has enfrentado a algo que tú dices, no entiendo por qué no estoy dando fruto, no entiendo por qué mis hijos no están dando fruto, no entiendo por qué mi matrimonio no está dando fruto, no entiendo por qué mis finanzas no están dando fruto? Eso se llama empezar a confrontar una esterilidad. ¿Sabes? Cuando llegamos a este nivel, es cuando podemos entender por qué hay esterilidad en nuestra vida. Cuando yo te digo
esterilidad, ¿qué imagen, qué idea viene a tu mente? ¿A qué lo asocias? Todos asociamos esterilidad con vientre, pero ¿has asociado la esterilidad emocional o espiritual o económica con la vida espiritual de lo que hay en la parte de la vida financiera de tu vida? Déjame compartirte algo. ¿Cómo tú crees que el Eterno define la vida abundante? ¿Cómo tú crees que esa palabra se define? ¿Como tener muchos bienes? ¿Como ser rico y tener demasiado dinero en el banco? ¿O cómo el Eterno define la vida abundante de un hijo de Dios? Porque la palabra del Eterno dice que el reino del Eterno no consiste en comida, ni bebida, ni en bienes, sino en gozo y en paz. Entonces vamos a ver esas palabras muy profundamente. ¿Sabes? Yeshua HaMashiach, Jesucristo, decía que Él vino para dar vida a todo el mundo. No una vida regular o una vida aburrida cuyas aspiraciones no van más allá de lo sobrevivir. Él vino para darnos vida abundante, vida plena, una vida vibrante, una vida emocionante, una vida llena. La clase de vida que Yeshua ofrece tiene la capacidad de apoderarse de cada faceta del ser humano. Incluso tiene la capacidad de cambiar hasta la manera en que uno camina. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero sin embargo, amados míos, todavía muchas andamos vacíos por dentro. Somos estériles como Sarai. Antes de adentrarnos en una situación de Sarai, me gustaría hablar acerca de ti. ¿Por qué? Porque durante este día que he dedicado a prepararte este estudio bíblico, necesito que exploremos cuántas historias hemos hablado durante todo este tiempo de nunca es demasiado tarde. Hablamos de Jacob, de la casa de Jacob, hablamos de Elí, hablamos de Rebeca, hablamos de Raquel, ¿verdad? Hablamos de Rahab, todo lo que rodeó la misericordia de Rahab. ¿De quién más hemos hablado? Hemos hablado de Moisés, ¿verdad? De cómo el Eterno tuvo que tratar con el carácter de él, con sus frustraciones, con sus miedos, con sus inseguridades, para convertirlo en ese legislador que llegó a ser, como ese tremendo hombre, manso y humilde de corazón. ¿De quién más hemos hablado? De esa mujer Esther que tuvo que tomar el riesgo de su vida por la causa del evangelio del reino del Eterno. Y hoy estamos cerrando en esta maravillosa, a Pedro, por favor, no podemos dejar a Pedro por fuera, que fue confrontado duramente por el Eterno en el creer que él era capaz de cuidarlo a Yeshua, que él era el duro, que él era el poderoso Pedro, y el Eterno le demostró que sin el poder del Eterno, Pedro iba a ser fracaso tras fracaso tras fracaso. Entonces viene ahora esta mujer y nos aparece Sara, ¿verdad? Y Sara es Sarai. Vamos a hablar primero de Sarai. Esta Sarai, que pudiera ser la persona que más cualquiera de ustedes se puede identificar. ¿Por qué? Porque esta mujer está luchando con una situación. Sara tuvo que enfrentar esa situación. Tarde o temprano, tú y yo enfrentaremos situaciones espirituales con el Eterno. El problema es cómo reaccionamos frente a la situación. Muchos de ustedes, o muchos de nosotros, para no excluir, muchos de nosotros reaccionamos en una situación difícil, apartándonos del Eterno o apartándonos de las personas o queriendo como ocultar la situación, ¿verdad? Hay mucha clase de esterilidad. Tal vez solo porque tus relaciones humanas son estériles, quizás te sientas en derrota porque te sientes estéril en tus relaciones con tus padres, en tus relaciones con tus hermanos o en tus relaciones hasta con tus propios hijos.
necesitas entender algo. Necesitas llegar a confrontar. El enfoque de esta enseñanza va a ser la confrontación de la esterilidad. Es posible que te sientas tan estéril que no recuerdes la sensación de tener un sueño. Y que como que no recuerdes una sensación de decir, óigame, en los últimos 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes, por ejemplo, he tenido un gozo en mi corazón, he tenido una libertad espiritual. Es posible que no lo estés experimentando. Hace poco que empezaste a sentir un desafío. Hace poco que empezaste a sentir un desafío. Y esta enseñanza va a ser a desafiarte a ti en las áreas espirituales que necesitas ser confrontado en la esterilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres confrontado en las áreas de tu vida, te vuelves cómodo, te vuelves cómoda, ¿verdad? Tal vez sientas que la esterilidad porque no puedes imaginar a qué se refirió Yeshua cuando habló acerca de darte una vida abundante. Como que todavía no entiendes qué es lo que dice esa vida abundante. Voy a hacerte preguntas. ¿En cuáles aspectos de tu vida has experimentado la esterilidad en el pasado? Dime cuánto hace que tú dijiste, wow, en esta área hay esterilidad en mi vida. Por ejemplo, en la lectura de la Biblia. Por ejemplo, puede ser la adoración. No estás conectándole a la adoración. Por ejemplo, puede ser con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, con tu familia, con tu congregación. Estás experimentando esterilidad. ¿Por qué? ¿Quién será el culpable? ¿Tu iglesia, tu congregación, tus pastores, tus hermanos, tus hijos, tu esposa, tu esposo? ¿O la persona que necesita enfrentar esto, nada más y nada menos, eres tú? Si hoy tú estás lidiando con la esterilidad en tu vida, estás en gran peligro, mis amados. Tu situación es precaria. Es así porque la esterilidad le puede llevar a muchos a otros males todavía más profundos. Te puede llevar a perder la esperanza y a sucumbir en la depresión y en la duda. Cuando nosotros vemos suficientemente este tema a la luz de la palabra, que has pasado incluso semanas, años, en sentir que nada ha cambiado, que sigues en el mismo nivel, o que sigues en el mismo atascón financiero, o que como que respiras un poquito y vuelves y caes, es porque hay una gran esterilidad que no ha sido confrontada espiritualmente. Esto es lo que sucedió a Saraí. La Biblia dice que Saraí tenía 90 años y por fin empezó el cambio. Cuando a Saraí se le cambió el nombre, cuando el Eterno le cambió el nombre a Saraí, miren lo importante, tan tremendamente importante. El padre de Sara, el padre biológico de Sara, le dio un nombre, le dijo Saraí. Ese nombre que el padre de Saraí le dio fue muy duro para ella, porque ese nombre que significa princesa, ese nombre hablaba de una mujer, y recuerden que el padre de Saraí era un hombre idólatra. Las consecuencias de todo el paganismo de su padre, Saraí lo obtuvo. Saraí tuvo que redimir su vida después para poder enfrentar su esterilidad. Pero la Biblia, el Eterno nos muestra, por ejemplo, en el caso de Adán, después de la caída, le dio el nombre de Eva, madre de todo viviente. Pero el Eterno le había dado un nombre a ella. Ella era Isha, Java, en el huerto del Edén. Cuando ellos salen del huerto del Edén, él le cambia el nombre, Adán le cambia el nombre y le pone ¿qué? Eva, madre de todos los vivientes, que es tremendo. Saraí recibió su nombre de su padre biológico y el Eterno tuvo que venir a intervenir en la esterilidad de Saraí y le cambia el nombre a Sara.
Dice, Sara es la matriarca, es la madre, es la mujer que representa el vientre de nuestro Mesías también. ¿Ok? En Génesis capítulo 17, verso 17 vemos la intervención. ¿Por qué? Porque esperaron 25 años, entendían que el Eterno prometió por primera vez que tendrían un hijo y en el día en que Sara dio a luz a su hijo. Imagínate todo el proceso que tuvo que experimentar Sara para llegar a ese nivel. Esto es lo que quiere que Sara vivió 65 años antes de escuchar siquiera un susurro de parte del Eterno acerca de su inhabilidad para tener hijos. Vivió con esa esterilidad durante 65 años y se amargó por 65 años. Esto endureció su corazón a tal punto que cuando por fin el Eterno prometió que Sara tendría un hijo, ella no le creyó, dudó y descartó la promesa del Eterno como inalcanzable y algo como muy lejos para ya conseguir. En otras palabras, Sara dejó su esterilidad física que transformara en su esterilidad espiritual. ¡Qué daño su capacidad para confiar en Dios y actuar con Dios! Y así es como vemos, así es como nosotros nos puede suceder hoy en día. ¿Cuándo te has sentido espiritualmente estéril o lejos de Dios en los últimos tiempos? Alguien te tiene que hacer estas preguntas tan contundentes, ¿verdad? Segunda pregunta que te voy a hacer. ¿Qué emociones experimentaste durante esos tiempos sin relaciones espirituales? ¿Qué promesa te ha dado el Padre Celestial que tú crees que a Él se le olvidó que iba a cumplirla? ¿Sabes? A veces la gente dice, es que el Eterno me prometió hace 5 años y nada. No, pero es que este es tu tiempo. Tú no puedes medir una promesa del Eterno por tu tiempo, porque ese es el tiempo Cronos. Tú estás midiendo 5 años en el tiempo Cronos y resulta que para el Eterno una milésima de segundo puede ser 5 años, o 5 años una milésima de segundo, porque el Eterno no se mueve en tu Cronos, el Eterno se mueve en su Kairos, amados míos. Cuando entendemos esto, empezamos a creer que el Eterno lo prometió y que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Yo soy una creedora completamente de las promesas del Eterno, porque creo que el que prometió lo va a cumplir. Ahora, después de haber pasado por el proceso de la confrontación de esa esterilidad, yo te hago una pregunta. ¿La promesa del Eterno demora? O sea, ¿es demorada? O sea, ¿tú estás pensando que el Eterno se está demorando demasiado tiempo? Mira, dedica un momento en este momento a encontrar esa experiencia del Eterno. ¿Cuáles son algunos de los mejores momentos que tú has tenido en esa promesa? Cuando te la dieron y te caíste y te diste 3 brincos y ¡guau! ¡Qué promesa! Pero después, pasados los años, tú dices, seguramente esa no era para mí, seguramente era para el que estaba a mi lado que no se cayó, seguramente el pastor se equivocó y me la dio emocionalmente, ¿verdad? Porque el Eterno hace que nosotros cuestionemos lo que está pasando para ver qué tanto tú le creíste que era una palabra que venía del Eterno. Trata de bien en este momento de entender por qué el Eterno muchas veces ha caminado contigo y tú no has visto todavía el cumplimiento de esa gran promesa que te hizo. Quiero llevarte a Génesis capítulo 12. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti
una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, los maldeciré. Maravillosa palabra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 del 1 al 3. ¿Tú te imaginas a Abraham cuando recibió esa palabra? Si fuéramos en los hombres, si Abraham estuviera en los tiempos de hoy, y viene un hombre de Dios y le da esa palabra a Abraham, ¿verdad? Transportemos a Abraham al siglo XXI. Y imagínate, Abraham se cayó, levantó sus brazos, alabado sea el Señor, vive Yahweh, que Yahweh me dio esa palabra. Y tú te imaginas 25 años, Abraham, y bueno, y la promesa, Abba, ¿y qué pasará? Abraham llegó a cuestionar esa promesa, ¿sabían ustedes? Abraham dijo, bueno, pero pues, ¿cómo saber si no tengo hijos? Y el Eterno le vuelve a recordar la promesa. Porque cuando el Eterno dice que te va a decir algo y te lo va a cumplir, Él lo cumple. ¿Se acuerdan cuando les enseñé Moche, ve y aquí te espero en este monte que aquí te va a entregar las 10 palabras? Así es como el Eterno nos habla a nosotros. Nosotros vamos, pero no creemos que vamos a volver. ¡Qué fe! Por favor, qué fe. ¡Qué palabras! ¡Qué frases! ¡Qué versículos! Cuando leemos Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. ¿Sabes? El Eterno es muy específico al decirle a Abraham, y haré de ti una nación grande. Específicamente lo dijo. Y Él está diciéndote a ti, yo sé lo que yo voy a hacer contigo. El problema es que tú no me quieres creer y sigues caminando por contrario a lo que yo te estoy diciendo, que te dije que te quiero bendecir. Y tú dices, bueno, pero es que tal vez el Señor de pronto me va a bendecir hasta dentro de 10 años, entonces pues por ahora voy a hacer lo que a mí me parece. ¿Cómo es que nosotros seguimos peleando en contra de la voluntad del Eterno? Una vez más el Eterno fue específico en su promesa cuando le dijo a Abraham que un hijo suyo era quien recibiría la herencia. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos lo específico que es el Eterno con nosotros, cuando nosotros vemos, cuando el Eterno dice, es que yo lo voy a hacer, es más, Abraham, un hijo tuyo va a ser la herencia. ¡Ja! Tremenda palabra la que el Eterno nos da. Por eso creo poderosamente que si nosotros no entendemos el tema de la fe a la luz de la Escritura y no caminamos por la emuná, por la fe auténtica, sin pensar en qué va a pasar, sino creyendo que el Eterno lo dijo y yo lo creo, las cosas van a ser muy difíciles para nosotros y vamos a vivir vidas de mucha esterilidad y vamos a sentir muchísimos vacíos espirituales. Así es que Sara viene a jugar un papel importante, porque Saraí dijo, bueno, el Eterno dijo que le iba a dar un hijo a Abraham, pero no me dijo que me lo iba a dar a mí. Miren lo interesante, ella empieza a divagar. Y entonces Sara intenta ayudar al Eterno. Ella creyó su promesa a medias. Ella dijo, bueno, vamos a tener un hijo, bueno, lo vamos a compartir entonces con la sierva Agar. E introduce a Agar, a la mujer físicamente, ¿verdad? Porque Agar representa Egipto, el mundo, representa la carne. Ella tomó decisiones en la carne que le fueron después problemas. Porque cuando nosotros no sabemos la promesa del Eterno, metemos las manos donde el Eterno nos está diciendo, quietos que yo estoy trabajando aquí. Sara intentó forzar una solución humana, basándose en una promesa divina. Y los resultados fueron como desastrosos. Cambió el versículo de las amas de casa reales en Canaán. ¿Por qué? A las amas de casa les cambió el versículo. En vez de ser las amas de casa que están en su casa, las cambió por las amas de casa desesperadas. ¿Por qué? Porque ella estaba desesperada. Y por cuando nosotros estamos desesperados, tomamos las decisiones más incorrectas que podamos tomar.
tenga mucho cuidado. Yo siempre le enseño a mis hijos y a mis hijas espiritualmente y a mis hijos en sanguíneos. Nunca tomen decisiones en los momentos desesperados. ¿Sabías que el Eterno ha dado más de 3,000 promesas de sus hijos en su palabra? Esto es suficientemente como para cumplir una promesa, diferentes todos los días durante una década. Y sin embargo, al igual que Sara, muchos de nosotros no estamos viendo el cumplimiento de esas promesas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de controlar a Dios y decirle lo que Él tiene que hacer cuando Él ya dijo lo que iba a hacer. Al igual que Sara, mis amados hijos, a menudo vemos las promesas del Eterno y creemos que Él no está viviendo en un mundo real y creemos que como no lo vemos, entonces entramos en ese momento de esa digámoslo, esterilidad real. Creemos que si no tocamos, si no metemos su mano en su llaga, estos son los desafíos reales. ¿Por qué? Y entramos en el dolor real, el corazón real, los problemas de salud reales, las fortalezas reales, los quebrantamientos reales, los despidos de trabajo reales, las cuentas bancarias sobregiradas reales, las traiciones de la gente reales. Y nos desesperamos realmente, en lugar de confiar en el Eterno para cumplir su palabra. A menudo dudamos de Él y acudimos a nuestras propias soluciones forzadas por nosotros mismos. Y después le echamos la culpa al pastor, a la pastora, a los hermanos, al tío, a la abuela, al gato, al perro, cuando el problema lo hicimos nosotros por no creer en Él. Como consecuencia de la ayuda que Sara le quiso prestar a Dios, con su plan, ella tuvo que experimentar varios años difíciles. Usted imagínese, se sentiría ella al ver a Ismael, el hijo de Agar, corriendo frente a su casa de campaña por las montañas. Imagínate la pena de Sara que sentiría al escuchar la risa del niño y ver a Agar curar las heridas cuando el niño se caía. Ella estaba completamente procesada por haber metido sus manos. Cada vez que tú metes tus manos, te metes en un problema con el Eterno. Al orar en este día, yo quiero pedirte que pidas al Eterno que aumente tu fe. Pídele fe, que tu fe sea tan fuerte que no fracases incluso durante las pruebas más difíciles. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque muchos de nosotros tenemos que tomar decisiones en la fe. O le creemos al Eterno en Shabbat, o le creemos al Eterno que el Eterno dijo que Él iba a suplir la doble porción para el otro día, o no le creemos. O le creemos al Eterno en las decisiones que tomamos con las cosas de Él, o no le creemos. No, tú no me puedes decir a mí, ay, es que mi fe es muy grande, pero no. El Eterno quiere gente que le quiera creer para Él depositar su emuná sobre ti. ¿Por qué? Porque el Eterno está buscando hombres que quieran pensar, o sea, un hombre nuevo, una persona que nace de nuevo, es una persona que empieza a experimentar lo que el Eterno quiere hacer en esa persona. ¿Sabes? 11 años después de que ven todo ese proceso, esto fue lo que tuvieron que esperar Sara y Abraham para que se cumpliera la promesa del Eterno. Con el nacimiento de Ismael, 11 años después, viene la promesa. ¿Sabes cuántos años tenía Abraham? ¿Sabes cuántos años tenía Sara? ¿Sabes cuánto pasó? Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 tenía Abraham. Pero eso fue lo que al final de la espera, cuando viene el proceso, Abraham tiene 99 años. Cuando nace, ¿quién? Isaac. Oh, tremendo. Eso es importante explicar que el nombre de Sara
literalmente, de princesa, de una mujer noble, el Eterno la quiere colocar como una madre de naciones. O sea, nace como una princesa, pero el Eterno la quiere llevar a una posición de ser una madre de naciones. Como princesa solo puede estar en un lugar y ocupar un lugar, pero como madre de naciones era una mujer con una simiente de unción. Te dije que Sara trae la simiente de nuestro Mesías. El Mesías trae simiente de Sara. El Eterno hizo lo mismo que él había prometido cuando él le dijo a Abraham. El nombre de Abraham significa Padre exaltado. Abraham, sin la intervención de la H, ¿verdad? Pero cuando el Eterno interviene sobre el nombre de Abraham, tú ves que es el padre de una multitud. Sara, madre de generaciones. Abraham, padre de una multitud. Ahí es donde yo llego a mi fe de la emuna. ¿Cuál es tu opinión de lo que el Eterno hizo con los nombres de Sara y Abraham antes de bendecirles con un hijo? ¿Qué opinas tú de antes de bendecirlos con un hijo? ¿Cómo responderías tú a los nuevos nombres que les dio el Eterno? Tremendas palabras las que estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, resumamos en un momento para darle una terminación correcta a este tema que voy a dar. Resumamos lo que pasó con Sara y Abraham. Ya eran viejos cuando por primera vez el Eterno prometió que tendrían un hijo, pero ya hacía 24 años que estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. De modo que ya eran viejos y ahora habían pasado otros 24 años, así que tramaron un plan para traer un hijo al mundo. A su manera. Todos digan, a mi manera. Pero el Eterno reconoció a Ismael como el hijo de la promesa. No. Ahora, para colmo, Dios cambió sus nombres, pronosticando, amados, que las multitudes vendrían de una simiente, no de unas simientes, plural. Además, viene la palabra para asegurar que esos hijos serían linaje circuncidante. Entonces la respuesta de Abraham, que vemos en Génesis capítulo 17. Entonces Abraham se postró sobre el rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. Ese Génesis 17, cada vez que alguien me diga a mí: pastora, ¿usted sí cree que Dios puede hacer algo con mi familia, con mis hijos, con mi hogar, con mi matrimonio, con mis finanzas? Yo le voy a contestar: ajá. ¿Tú estás como Génesis 17, como Berechit 17? O sea, ¿qué crees que Dios no puede hacerlo? Por favor, hay que entrar en la emuná del Eterno, ¿verdad? Sara tuvo una reacción similar cuando el Eterno prometió una vez más que ella tendría un hijo. Léelo. Y dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba las puertas de la tienda que estaban detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? ¡Ah, qué tremenda palabra! Para los hombres, Génesis 17. Y para las mujeres, Génesis 18, de 9 al 12. O sea, los dos estaban incrédulos. O sea, a nosotros vemos que Abraham le creyó al Eterno. Sí, le creyó de salir de Ur de los Caldeos, le creyó en la trayectoria. Pero en cuanto al hijo de la promesa, aún ya él no veía la promesa.
No, ninguno de los dos estaba viendo al hijo que iba a venir en la promesa. Tuvo que inyectarse el Eterno en ellos para que ellos vieran la poderosa promesa que había. Abraham se rió, Sara se rió. Ninguno de los dos creyó que el Eterno podría hacer lo que él dijo que haría. Preguntas para ti. Típicamente, ¿cómo decides si vas a crecer? ¿Cómo decides si vas a creer? ¿Cómo decides si vas a creer los hechos o la promesa? O sea, hasta que no veas, ¿no le crees la promesa? Tremendo, eso no es un tipo de fe que podamos plasmar acá. Identificas una vez en tu vida en que dejaste de creer en el Eterno, que Él cumpliría esa promesa. ¿Identificas alguna vez en tu vida que digas, de verdad que yo dejé de creer en esa promesa? ¿Por qué dejaste de creer en la promesa? ¿Cuáles son algunos de los hechos en tus circunstancias actuales que no concuerdan con las promesas del Eterno? Incluye algo que tú digas en este momento, óigame, en este momento nada concuerda con lo que el Eterno me ha prometido. Cuando se trata de la palabra del Eterno y sus promesas, los hechos de este mundo no determinan lo que es cierto. O no ser que tú digas, por favor, Señor, muéstrame. Nunca los hechos de este mundo determinan las promesas del Eterno. Porque no nos movemos por lo que vemos. No es lo que veo. No, es que no puedes moverte por tu vista natural. Como Sara y Abraham, a menudo nos frustramos con el Eterno porque sentimos que se demora para solucionar una situación u otra. Pero cuando comenzamos a pensar de esta manera, debemos de considerar si el Eterno estará demorando el asunto porque hemos dejado que la realidad y la situación y lo que vemos nos atrape. Los hechos son hechos, amados míos. No estoy diciendo que Sara y Abraham debían negarlos, no. Ni tampoco estoy diciendo que tú y yo debemos de negar. Pero nunca olvides que el Eterno es mayor que los hechos. Los hechos nos encierran en el orden natural de las cosas. Pero para llegar a lo sobrenatural hace falta fe. No puedes creer que el Eterno actuará. Te estarás encerrando en tu manera de hacer las cosas. Y si al igual que Abraham y Sara, demorarás tu destino. Cerremos el tema. ¿Cómo vamos a ver este tema en revelación del poder de Dios? ¿Cuál es la revelación que tiene este tema hoy en tu vida? Al enfocarme en las interacciones directas del Eterno en tu vida y en mi vida, puedo aprender mucho más acerca de Él. Puedo aprender a leer su palabra, a adorar y a orar. Puedo aprender a las situaciones de las que el Eterno me coloca, como también a las maneras en que a veces Él me saca de ciertas situaciones. Yo quiero entender este tema bien. Sara y Abraham tuvieron un encuentro directo con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero esto tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de sus risas. Recibieron una promesa directa del Eterno, pero tuvieron dificultades para creer en la promesa, debido a las experiencias pasadas, debido a los hechos. Luego que el Eterno cambió sus nombres, Sara y Abraham fueron testigos indirectos de dos grandes acontecimientos, y el Eterno usó estos sucesos para recordarles cuán poderoso es Él. Mientras consideras toda esta enseñanza que te estoy dando, recuerda el problema de Sara. Sarai era estéril. Su matriz estuvo cerrada durante décadas y era imposible concebir hijos. Sin embargo, mediante una experiencia indirecta en esa tierra foránea, digámoslo así, Dios le mostró su poder. No solo al cerrar las matrices de todas las mujeres en la casa de Abimelech, sino también abrirlas al mensaje
Era claro, él puede cerrar matrices y él puede abrir matrices. Nada es imposible para él. ¿Puedes decirlo conmigo? Nada es imposible para él. Ahora, ¿en qué fe tú vives? Sabes, cuando entendamos el tema de la fe verdadera, este mismo principio de la fe verdadera aplica a Sara y Abraham. Toda clase de hechos estaban en su contra y en contra de su promesa que recibieron de parte del Eterno. Ese principio también se aplica a ti y a mí. Si eres creyente en Yeshua HaMashiach, las promesas que Él ha hecho no son para Él dejarlas atrás, son tuyas por fe. No dejes que los hechos te limiten. No dejes, amado mío, que los límites a los que el enemigo ha puesto sean barreras para tu fe. Quiero invitarte. Por eso me encanta la descripción que el Eterno dio en el versículo 17 de Romanos, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Esa palabra de Romanos capítulo 4, verso 17, llega a mi corazón. En otras palabras, el Eterno es tan bueno como Dios que ni siquiera necesita materia prima para realizar sus obras. El Eterno es tan bueno que hace las cosas imposibles para el hombre, posibles para él. No solo mires lo que puedes ver, déjate de mirar con esa vista natural y comienza a mirar con los ojos espirituales. Cuando empieces a mirar con los ojos espirituales, cambiará el destino de tu vida. Si te parece que Dios está demorándose excesivamente para actuar a tu favor y para cumplir sus promesas, sigue creyendo, sigue esperando, no tardes. Oh, ahora no tires la toalla, por favor. Pero, pastora Pili, te oigo decir, he estado esperando durante tanto tiempo que aunque el Eterno se manifieste, yo no podría disfrutar la promesa. Ya es muy tarde. Mucha gente dice esas palabras. Oh, mi amado hermano, mi amada hermana que me escuchas, mi amado amigo, mi amado hijo, nunca es demasiado tarde. Mira a Sara. Ella tenía 90 años cuando dio a luz a su primogénito. ¿Qué esperanzas tenía para verlo llegar a su párvulo? ¿Qué esperanzas tenía para verlo llegar a adolescente? Un joven adulto. La Biblia dice, y fue la vida de Sara 127 años. Génesis capítulo 23, verso 1. Sara disfrutó a su hijo durante 37 años. Estas son muchas fiestas de cumpleaños y tarjetas para el Día de las Madres, amados. Esta era reconocer hechos en situaciones que parecían imposibles. Pero no pierdas de vista la promesa que el Eterno te dio. No pierdas de vista que el futuro y la esperanza son de Él. Como dice Jeremías 29:11, tengo planes de bien y no de mal para ti. Nunca limites a Dios por tu incredulidad. Dale una oportunidad asombrosamente importante a Dios y déjate sorprender. Shalom para ti. Si este tema tocó tu vida, compárteselo a alguien. Envíale esta serie que hemos desarrollado. Nunca es demasiado tarde. A las personas que tú creas que tienen que escuchar. A Jacob, a la vida de Rahab, a la vida de Esther, a la vida de Moshe, a la vida de Pedro, a la vida de Sara. Envíale esto a otras personas y dile, identifícate en este momento porque nunca es demasiado tarde para él. Rey Salvador, me diste vida
diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida.